Tiene la palabra Edwin Vaca. Gracias, señor presidente. En el tema presupuestario, realmente que causa mucha preocupación, con el saludo afectuoso a todas y todos los asambleístas, ver cómo algunas cifras realmente, de acuerdo a las proyecciones económicas, no se compadecen. Y por ello, utilizando los mismos datos, las mismas cifras que nos ha proporcionado la Comisión, sí llama la atención, por ejemplo, que en cuanto a los créditos externos que se están celebrando y que se celebrarán a efectos de financiar el presupuesto, por ejemplo, en el año 2011 se plantea un total de financiamiento de 5.369 millones de dólares. Para el año 2012, 4.620 millones de dólares. Para el 2013, 4.689 millones de dólares. Y para el 2014, 5.349. La verdad es que, bien lo explicaba y lo señalaba el general Moncayo, si lo que ingresa por concepto de impuestos, ingresos permanentes, prácticamente ya no alcanza ni para el gasto corriente, para sueldos, salarios, gasto de capital, transferencias. Estamos casi tablas y tendríamos que en el futuro endeudarnos para poder financiar este tipo de gastos. No se compadecen, digo, las cifras, y aquí habría que sincerarla, porque, por ejemplo, del año 2012 el servicio o las fuentes de financiamiento decrecen en un 14%, cuando bien sabemos que se han celebrado muchos créditos con la China, por ejemplo, y otros países. Cuando se dice en relación al año 2013 que va a haber apenas un crecimiento del 1%, y cuando revisamos la cifra del año 2014, habrá un crecimiento de un 14%. Es decir, primero partimos del año 2011 a un decrecimiento de la deuda de menos 14, luego aumentamos un punto y luego sí subimos 14. O sea, ese tipo de cifras, reitero, lo estoy tomando de lo de la Comisión. Ustedes pueden revisar ahí, los datos que les he dado son los que están constando en la Comisión, en el informe. No se compadecen con la realidad y con las proyecciones. Yo creo que este no es un tema únicamente de contabilidad, de cuadrar ingresos con gastos, discúlpeme en el término tal vez un poco grosero, a machetazos, no. Esto es una cuestión de sincerar la economía. No podemos pensar que si tenemos problemas en el mediano y largo plazo, estos endeudamientos externos van a decrecer. Por el contrario, lo han demostrado mis compañeros con los gráficos, va a tener que el gobierno usar y hacer herramienta de los créditos internacionales. Pero hay otro tema que me gustaría toparlo en cuanto al presupuesto del Estado, porque hay una serie de gastos que algún asambleísta ya se refirió, partidas como para promover, fortalecer, desarrollar, destacar el emblema de la Revolución Ciudadana, cuestiones emblemáticas que yo entiendo que el partido político que es mayoritario o el movimiento que es mayoritario en la Asamblea está en su justo derecho en capacitarse, en renovarse, en hacer una serie de actividades. Lo que no hay derecho a que consten partidas justamente para ese tipo de eventos. Cuando, por ejemplo, en mi provincia del Carchi
hay una emergencia por las inundaciones. Ya no solo es el Cantón Tulcán, que yo lo denunciaba y aprobamos una resolución en esta asamblea, hoy es prácticamente la provincia la que está sumida en una situación emergente. Entonces no podemos tampoco pensar de que en un presupuesto vayan este tipo de partidas, que son partidas de financiamiento político, que tienen que de alguna manera los activistas, afiliados, simpatizantes del Movimiento País, tienen que financiarlo, pero jamás tomarse los recursos del Estado para estos fines. Eso definitivamente nosotros no podemos permitirlo. Aquí no se trata de que la proforma viene, no tenemos mucha maniobra en cuanto se refiere a cambiar de sectores, sino que definitivamente, bueno, ¿para qué está la asamblea entonces? Si le van a pasar un documento y aquí lo único que hacemos es revisarlo, chequearlo, pero no podemos hacer absolutamente nada, entonces, ¿qué papel está jugando la asamblea y los asambleístas? O sea, ¿qué definición, qué posibilidad real de fiscalización tenemos nosotros frente a estos hechos? No solo es el tema de las universidades, y para concluir, porque yo tenía una presentación, presidente, no pensé que me iba a dar tan pronto la palabra, pero yo le agradezco, porque aquí en eso también hay asambleístas que son privilegiados, a nosotros siempre nos dejan al último. Yo me alegro que hoy haya sido uno de los primeros en intervenir. Entiendo que es una buena gestión de mi buen amigo el general Moncayo, muchas gracias. Pero me quiero referir a un tema altamente delicado. En el presupuesto del año 2011 se contempla una partida para indemnizaciones de 144 millones, pero sabemos que por aplicación de la Ley de Servicio Público, en cálculos muy conservadores necesitaríamos 300 millones, porque por versiones del mismo ministro de Finanzas, del mismo ministro de Relaciones Laborales, hay entre 10.000 a 11.000 servidores públicos que tendrán que salir. Si calculamos un promedio de 20 a 25.000 dólares que lleve cada funcionario de acuerdo a sus años de servicio, de acuerdo a sus propias condiciones, estamos hablando de que necesitaremos por lo menos 300 millones de dólares para las indemnizaciones producto y efecto de la Ley de Servicio Público. Y si solo está presupuestado 144, la gran pregunta es, ¿cómo se va a jugar y a engañar a esta pobre gente que ha prestado mucho servicio al país? Y es más, todavía está latente el problema del Magisterio Nacional, señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Yo aquí tengo un documento oficial del Ministerio de Educación, donde habla que a partir del mes de junio está financiado, del junio de este año me refiero, financiado los 120 millones para incrementar en 20 dólares el salario básico profesional del magisterio ecuatoriano. Aquí tengo la carta oficial del Ministerio de Educación. Le queda un minuto, Sin embargo, muchas gracias, señor presidente. Sin embargo, este año, al parecer, estos 120 millones nos estamos dando largas al asunto, no se pone en la agenda el segundo debate de la Ley de Educación General, es decir, estos 120 millones serían perdidos para este año 2010. Y lo que es más grave, yo no veo en el presupuesto del año 2011 que se vaya a atender la justa aspiración del magisterio ecuatoriano, que es tener un incremento salarial. Es decir, estas cosas, compañeras y compañeros asambleístas, no se compadecen con una realidad. Necesitamos sincerar las cifras, necesitamos que el presupuesto sea una herramienta para el desarrollo. No necesitamos un presupuesto que únicamente satisfaga las aspiraciones políticas, por muy legítimas, del partido de gobierno. Es necesario que en esta asamblea, realmente, si queremos darle respetabilidad y prestigio a este Parlamento, por lo menos
con este presupuesto del 2011 empecemos a debatirlo, a observarlo y a cambiarlo conforme a la Constitución, porque esa será verdaderamente la valía nuestra como asambleístas. Lo otro únicamente sería hacerle un saludo a este documento y con los votos o sin los votos estaría aprobado y vigente. Muchas gracias, señor presidente.